Buenas noches con todos los presentes. Bueno, continuando con las introducciones que estábamos llevando, nos tocaría esta semana, la segunda semana, músculos del cuerpo humano, miembro superior y miembro inferior. Bueno, ante todo, mi nombre es Joaquín Enrique Gutiérrez Díaz. Soy estudiante de tercer año de enfermería, plan 2018, parte del centro, por lo que hemos comenzado con esta introducción de la semana pasada con mi compañero Jefferson. Bueno, ya voy a continuar y así va a ser sucesivamente hasta la octava semana. Bueno, comencemos. El tema de hoy es músculo del cuerpo humano y miembro superior. Antes de esto, unas recomendaciones generales que es bueno siempre darlas es mantener su cámara apagada y micro apagado cuando no esté participando. Si desea participar o realizar alguna pregunta, levantar la mano o escribir por el chat. No hay ningún problema. Ser muy participativo, eso es recomendable y nunca dejar de preguntar, ¿no? Vale. Bueno, los objetivos de la clase del día de hoy, o en general de esta semana, son tres. El primero es conocer y detallar sobre los músculos del cuerpo humano. El segundo sería conocer y detallar sobre el miembro superior y, al igual, del miembro inferior. El día de hoy vamos a tocar los dos primeros puntos, ya que el tema es muy extenso, entonces hemos visto preferible dividirlo en dos días, ¿no? Este día vamos a tomar los dos primeros puntos y el día sábado tomamos el miembro inferior, la parte del miembro inferior. Bueno, comencemos. ¿Qué es para ustedes o qué entienden ustedes por músculos del cuerpo humano? No sé si alguien quisiera hablar o tal vez quieren por el chat, no hay ningún problema. Le dejo un minuto. Conjuntos tejidos. Bueno, sigamos. El músculo del cuerpo humano en sí está compuesto por todos los músculos del cuerpo en sí, cumpliendo diferentes funciones específicas, como para movilizarse o posicionar el cuerpo. El sistema muscular, el tipo de músculo que predomina en este es el músculo esquelético. Se distingue en tres tipos. Ahí podemos, aquí podemos observar los tres tipos, músculo esquelético, liso y cardíaco. Igual acá también lo podemos observar. El músculo esquelético, o el músculo estriado esquelético, forma la mayor parte del tejido muscular y está integrado por las haces de los paralelos y las fibras largas y multinucleadas con bandas transversales. En esta imagen lo podemos observar mejor. Y básicamente lo podemos encontrar en todo el cuerpo humano. Al igual es capaz de efectuar potentes contracciones y es inervado por los nervios motores somáticos y braquiales. Mueven y estabilizan a los huesos y otras estructuras. La siguiente categoría vendría a ser músculos estriados cardíacos. Es un músculo visceral involuntario que constituye la parte de las paredes las paredes cardíacas y partes adyacentes de los grandes vasos como es la aorta, entre otros. Aquí podemos diferenciarlo entre un músculo esquelético, la parte como es la parte microscópica, perdón, como es el músculo esquelético y el músculo cardíaco, ¿no? Al igual, en la parte, esto se puede encontrar en el corazón y el otro en la mayoría de parte del cuerpo. Corazón y venas, ¿no? Arterias grandes. Los músculos, la siguiente categoría serían los músculos lisos, no estriados, que son músculos viscerales involuntarios que forman parte de las paredes de la mayoría de los vasos sanguíneos y órganos huecos viscerales, como son los intestinos, el hígado, el estómago, entre otros, ¿no? Músculos viscerales, básicamente. Aquí también podemos observar cómo es la diferencia a nivel microscópico. Podemos observar, lo que más resalta, aparte de dónde están localizadas las zonas, son lo que es voluntarios e involuntarios, ¿no? Los músculos esqueléticos, los otros podemos controlar, ¿no? Son voluntarios. En cambio, los otros dos, como son cardíacos y lisos, no necesariamente, son involuntarios. Al igual tenemos que observar los tipos de músculos, ¿no? Aquí podemos hemos detallado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
y cada uno con su imagen correspondiente, ¿no? Para que puedan ir identificándolo. El músculo plano, en la primera parte lo podemos observar, cómo es que es el músculo plano, con un vientre y arriba los tendones, luego el digástrico también, en la forma en que tiene, ¿no? Y los tendones en las dos partes, en la parte de abajo también. El músculo, el tipo de músculo de bíceps, que es muy común, o bueno, es uno de los más, no comunes, sino se puede observar fácilmente, ¿no? Cabezas y también tienen vientre. El músculo semipeniforme, aquí lo podemos observar, como es su forma. El peniforme también. El músculo multipeniforme. El fusiforme. El cuadrado, tiene la forma de un cuadrado, y el esfínter, ¿no? Parte del músculo, ahora tenemos que saber entrar microscópicamente y ver cada parte del músculo, ¿no? Cómo es que está compuesto. Primero tenemos el hueso en la parte de abajo, lo une un tendón, y vendría a estar acá el músculo como tal, en el cual podemos observar el vientre muscular, también el epimicio, que es la parte entre el vientre muscular y lo que es la fascia muscular. Al igual el endomicio, que va a hacer las divisiones entre las fascículas musculares. Ahora, si entramos en esas, y también está el perimicio, el endomicio y el perimicio. Ahora, si vemos dentro de las fascículas musculares, podemos encontrar la fibra muscular. Esta fibra muscular está compuesta por lo que son los sarcolema. Estos sarcolemas, si los sacamos, podemos observarlo acá más detalladamente, en el cual vamos a encontrar una microfibrilla y el sarcómetro, básicamente. Al igual que dentro del sarcolema encontramos el núcleo celular, en los cuales hemos podido ver en las diapositivas anteriores, que estaba el músculo y había varios núcleos. Eso vendría a ser básicamente la manera de verlo microscópicamente en la parte del músculo. Ahora, para esta parte también tenemos tipos de contracciones musculares, y tres tipos resaltantes, ¿no? Como podemos ver en la imagen, tenemos la contracción isométrica, en la cual mantiene la longitud del músculo y fija la articulación en una sola posición. Al igual, tenemos la contracción isotónica, la cual se divide en dos, concéntrica y excéntrica. La concéntrica es la que disminuye la longitud del músculo, hace lo contrario a la isométrica, ¿no? A la contracción isométrica. Y lo que es la excéntrica se produce mientras el músculo se alarga de una manera controlada, básicamente. Ahora vamos a ver un panorama general, ¿no? De todos los músculos que tenemos en el cuerpo humano, porque de ahí vamos a ir detallando músculo por músculo que se encuentran en el miembro superior y el miembro inferior. Pero de una manera general, ¿no? Y sería bueno que ustedes vayan, no sé, viendo en su mismo cuerpo, tocándose para que vayan viendo dónde es que se encuentran, ¿no? Por ejemplo, en la parte de arriba encontramos el músculo occipitofrontal, que es está en la parte occipital y en la parte frontal, en esa parte, en la parte de la cabeza. También tenemos el músculo orbicular de los ojos, está alrededor del ojo, el músculo auricular de la boca, alrededor de la boca, el músculo esternocleidomastoideo, lo podemos tocar en el cuello básicamente, y al costado también podemos, en la parte profunda, encontramos el músculo escaleno anterior. En la parte que se puede ver y uno puede tocar está el músculo deltoides, también el músculo pectoral, el músculo bisebraquial, el músculo brachiorradial, y los músculos flexores radial del carpo y el músculo abductor corto del pulgar. Ahora, si nos vamos en la parte profunda, podemos encontrar atrás del músculo pectoral mayor, el músculo pectoral menor, también el músculo braquial, debajo del músculo bisebraquial, el músculo supinador, lo que es el músculo recto del abdomen. Aquí es donde comúnmente se llaman los cocos en los hombres, ¿no? Se puede observar también en las mujeres, obviamente, cuando hacen bastante ejercicio. El músculo recto del abdomen, también el músculo flexor profundo de los dedos, y en la parte de los miembros inferiores, el miembro inferior, tenemos al músculo sartorio, famoso por la forma que tiene, una forma de S, ¿no? El músculo rectoral femoral,
El músculo peroné largo, el músculo tibial anterior. Y en la parte profunda podemos encontrar el músculo abductor mayor, al músculo extensor largo de los dedos y al músculo extensor largo del dedo gordo. Ahora, si nos vamos en la cara posterior, encontramos también en la parte profunda y una parte en la cual uno puede ver y puede tocar, ¿no? Superficial, la parte superficial. El músculo trapecio, si uno se toca la parte del cuello, en la parte posterior, ahí puede encontrar el músculo trapecio. Al igual el músculo deltoides, el músculo redondo mayor, también se puede encontrar, pero ya no tanto como en la parte anterior, ¿no? El músculo tríceps braquial, el músculo extensor radial largo del carpo, el músculo extensor de los dedos. Ahora, si lo vemos en la parte profunda, podemos encontrar el músculo espléndido de la cabeza, el músculo supraespinoso, músculo infraespinoso, lo que es el músculo dorsal ancho también, el músculo erector de la columna, el músculo aductor largo del pulgar, el músculo extensor del índice. Ahora, si nos vamos en la parte miembro inferior, tenemos a los músculos semitendinosos, el músculo bíceps femoral, el músculo gastrocnemio. En la parte profunda podemos encontrar el músculo semimembranoso, músculo popliteo, músculo tibial posterior, músculo flexor largo del dedo gordo y músculo flexor largo de los dedos encima. Hay una característica en todos estos músculos que podemos observar que siempre hay un músculo específico, por ejemplo, para el dedo gordo, tanto de la mano como del pie. ¿Ustedes qué entienden por un miembro superior? Vamos a entrar de lleno al miembro superior. Muy bien, el miembro superior es una extremidad superior, está en la parte del esqueleto pendicular. Se caracteriza por su movilidad, ¿no? Capacidad para agarrar, golpear, coger y hacer diferentes actividades, ¿no? Entre las cuales también destaca las motoras finas, como la manipulación con los dedos, ¿no? Las articulaciones del miembro superior se interaccionan de forma sincronizada para coordinar los elementos participantes en la realización del movimiento suaves y eficientes, tanto a la distancia como en la posición que uno requiera. Ayuda bastante para el movimiento del cuerpo. Se mueve libremente, básicamente y especialmente la mano, para usar y manipular todo tipo de objetos. La manipulación en la parte de las manos es una característica del ser humano, ¿no? Ningún otro animal lo posee. Y los músculos ayudan. Los músculos que están en esa parte ayudan, ¿no? Las lesiones o traumatismos al miembro superior son muy frecuentes. Por ejemplo, tenemos las fracturas, las lesiones, heridas superficiales, cuadros inflamatorios, lo que son las lesiones de los nervios periféricos y profundos. Las lesiones de los nervios son algo muy común, algo común en la parte del traumatismo, ¿no? De los miembros, del miembro superior. Básicamente eso. Está formado por huesos, articulaciones, músculos, tendones, motores y sensitivos, venas, arterias, vasos, ganglios linfáticos y etcétera. Hay bastante por estudiar en esta parte. Vamos a ver cómo es la división, cómo es que vamos a estudiarlo de una manera un poco sencilla para poder comprender cada parte y que no se nos haga tan complicado, ¿no? Porque es bastante complejo. Como el miembro superior lo vamos a dividir en 4 regiones, lo que es la región del hombro, región del brazo, región del antebrazo y región de la mano. Aquí podemos observar la región del hombro, de dónde a dónde va a ir, vamos a ir detallándolo, arriba que la región del brazo, qué huesos los componen, la parte de la osteología, claro, el antebrazo y la mano, ¿no? Al igual tenemos una visión general, ¿no? De miembro superior, donde podemos encontrar las cosas más comunes, ¿no? Que podemos observar al simple ojo. Como decir, este pilomastoideo, como se le mencioné, ustedes si se tocan en el cuello van a encontrar ese músculo largo, ¿no? En la parte del cuello. El trapecio también lo van a encontrar, lo van a poder tocar, al igual que la clavícula también se puede tocar. El deltoides, que es el músculo de ahorita un poco famoso, ¿no? Porque ahí se pone las vacunas, entonces es bastante famoso en sí. Al igual que el músculo del bíceps, el músculo pectoral mayor, que ustedes lo pueden tocar, no hay ningún problema. El dorsal ancho y los serratos también se pueden palpar. Y en la parte posterior también se puede palpar lo que es el acromio, el trapecio, obviamente, los romboides mayores,
la porción larga del vaso interno, la epitróclea también, la parte del codo, por el codo, el redondo mayor también se puede tocar, y los erizos, al igual que los músculos espinales, ¿no? Ahora vamos a abarcar la osteología del miembro superior. En la osteología del miembro superior, cada miembro superior posee 32 huesos. En total serían 64 huesos, porque tenemos dos miembros superiores. Ya vamos a detallar solamente uno, porque pues el otro es igual. Así que vendría a ser prácticamente lo mismo. Dentro de la cintura, tenemos la cintura escapular, en la cual encontramos lo que es la escápula, o llamado omóplato, y la clavícula, ¿no? En la parte del brazo encontramos lo que es el húmero o braquial, y en la parte del antebrazo encontramos el radio y el cúbito. Aquí podemos ver el radio y el cúbito. El húmero, lo que es en la cintura escapular, la escápula y la clavícula. Y en la mano como tal encontramos diferentes huesos, ¿no? Exactamente 27 huesos, en los cuales van a estar divididos en carpo y metacarpo. Y las falanges, ¿no? En el carpo encontramos 8, todo esto ya lo vamos a ir detallando y lo vamos a ir viendo más adelante, y los metacarpos también, ¿no? Y los dedos, ¿no? Como son las falanges. El segundo, el quinto de la falange y todo ello, ¿no? Vamos a ir detallando poco a poco. Ahora comencemos con la región del hombro. Como le he mencionado, vamos a estudiarlo en 4 regiones. Región del hombro, región del brazo, región del antebrazo y región de la mano. Región del hombro. En la región del hombro tiene como características la cintura escapular, que está constituyendo el esqueleto del hombro, las articulaciones, la escápula humeral y la clavicular, son sus principales articulaciones. Al igual tenemos el músculo deltoides, el cual origina la prominencia del hombro. Debajo de él se ubica la bursa o bolsa subdeltoidea, ¿no? Que separa el músculo de las articulaciones. Y está inervado básicamente por el nervio circunflejo. El deltoides es el principal aductor del miembro superior. Ahora, para poder verlo, la región del hombro tenemos límites, ¿no? Para la parte de arriba podemos encontrar lo que es del lado del cuello, una línea curva que corresponde al borde superior de la escápula y de la clavícula, y por la parte de abajo una línea circular que pasa por debajo de la incisión humeral, por la parte del pectoral mayor. Al igual que por detrás, por el borde posterior de la espina de la escápula, y la anteromedial, que es por la región mamal. Y este está subdividido por 3 regiones: la región escapular, que comprende escápula y clavícula, la región axilar y la región pectoral. Vamos a comenzar por la región del hombro, que es, bueno, la región escapular, y vamos a detallar exactamente la clavícula. La clavícula es un hueso largo que presenta las siguientes características, como acá podemos observarlo. Podemos observar una cara posterior y una cara inferior. De aquí, una cara superior y una cara inferior. No, este hueso no se puede ver de una cara anterior y posterior, ¿no? Es bastante dificultoso. Por eso siempre lo ven con una cara superior y una cara inferior. En la cara superior podemos encontrar las extremidades acromiales, el cuerpo como tal, una parte posterior y una parte anterior, y la extremidad externa. No hay tanto que detallar ahí, ¿no? En la parte superior. Solo las extremidades. Acromial y external. ¿Por qué acromial? Porque se relaciona con el acromio, y la parte external por el esternón, ¿no? Se relaciona con ello. Ahora, en la parte inferior sí vamos a tener varias partes, ¿no? Que se pueden detallar. Y estas partes se van a detallar, ¿por qué? Porque en esas partes siempre se va a insertar algún músculo o algún nervio, entre otras cosas, ¿no? Tenemos la cara acromial, que se relaciona con el acromio, la línea trapezoidea, ¿no? La línea trapezoidea, donde se va a insertar el músculo trapezoides, el tubérculo coronoideo también, y tenemos el surco subclavio para el músculo subclavio también, una carilla external y una impresión para el ligamento costoclavicular. En todas estas partes se va a insertar siempre un músculo específico, ¿no? En la cual vamos a poder detallar aquí. En las inserciones, en el borde anterior está el músculo deltoides. Aquí podemos ver que se inserta el músculo deltoides, al igual que también el músculo pectoral mayor, en el mismo borde anterior.
Al igual que esta es una visión posterior. ¿Se acuerdan que la visión posterior solamente encontramos lo que son las extremidades como acromial y la externa? Y ahí vamos a observar también que se insertan como es el músculo deltoides y el músculo pectoral mayor. Ahora, en la parte inferior también tenemos al músculo subclavio, que lo vamos a ver en la siguiente imagen. En el borde posterior tenemos al esternocleidomastoideo y en el borde posterior tenemos al músculo trapecio. Ahora, en la cara inferior, donde les había detallado que había partes que sí se detallaron, ¿no? No tanto como la vista posterior. Ahí también encontramos o podemos observar al deltoides, a la inserción del deltoides y a la inserción del pectoral mayor. Al igual también los ligamentos el trapezoides y el conoide, ¿no? No es tan difícil a entender, bueno, decirlo, ¿no? O recordarlo más que todo, que son las inserciones, ¿no? Del trapezoides y del conoides. Al igual que el subclavio, el músculo subclavio también se va a insertar aquí, en la vista anterior. Al igual tenemos al ligamento costoclavicular y al esternoideo, que es otro músculo pequeño, pero que se va a insertar. Ahora vamos a ver lo que es la escápula, o llamado también omóplato. La escápula, o llamado también omóplato, como podemos observarlo, ustedes también lo pueden tocar, ¿no? Pueden hacer una exploración, porque eso bastante le va a ayudar bastante, ¿no? Para poder recordar algunas cosas, algunos detalles que le va a servir. Tenemos el escápula omóplato presenta límites. Límite por arriba, por dentro, por fuera, por abajo y en la parte profunda, como podemos observar acá. Tenemos que por el límite de arriba tenemos al borde superior de la escápula, básicamente, no hay mucho. Por la parte de adentro tenemos el borde espinal de la escápula. Por la parte de afuera, una línea que reúne el extremo del acromión a la impresión deltoidea, que es el borde posterior del deltoides, básicamente. Y por la parte de abajo, el borde inferior del redondo mayor. Al igual que en la parte profunda, tenemos la cara posterior de la escápula, básicamente. Ahora vamos a ir detallando poco a poco este hueso, ¿no? ¿Qué es lo que se inserta, qué es lo que se inserta y qué es lo que hay, ¿no? Dentro de todo este músculo. Bueno, este músculo es un hueso plano, de forma triangular, que podemos observar su forma, más o menos una forma triangular, que presenta una superficie anterior y una superficie posterior, al igual que ángulos, ¿no? Un ángulo superior, un ángulo inferior y extremidades laterales, básicamente. En la parte posterior está la espina de la escápula. A nivel de segundo, en el ángulo superior podemos encontrarlo a nivel de segundo espacio intercostal y la vértebra 3-2. ¿Qué es el espacio intercostal? Como su propio nombre lo dice, es el espacio entre cada vértebra, ¿no? Básicamente. Aquí podemos, si nosotros nos observamos, bueno, nos tocamos en sí y hallamos la parte superior, el ángulo superior de la escápula, más o menos a esa altura va a estar lo que es el espacio intercostal y la vértebra T2. En la parte inferior, si hacemos lo mismo con la parte inferior, vamos a encontrar el séptimo espacio intercostal y la vértebra T7, ¿no? Básicamente, y en las extremidades laterales tenemos a la apófisis coracoides, a la cavidad glenoidea y el acromión, por esta parte. En las extremidades laterales también tenemos a la apófisis coracoides, el cual se va a insertar lo que es el músculo bicibraquial, la porción corta, el músculo coracobraquial y el músculo pectoral menor. Y en la cavidad glenoidea, esta cavidad lo vamos a ver a detalle en las siguientes imágenes, pero para poder mencionarlas de nuevo. En la cavidad glenoidea tenemos la articulación escapular humeral o glenohumeral y el acromion, ¿no? Que es la articulación acromioclavicular, básicamente. Aquí, como les había mencionado, podemos verlo de una mejor manera, ¿no? La escápula izquierda de una visión, este músculo se puede ver en una visión anterior y en una visión posterior. Son las mejor visiones. A diferencia del músculo anterior que vimos, que se veía una visión superior y inferior, ¿no? Eso va a depender de cómo es de cuán mejor es la visión, ¿no? Para poder detallar el músculo. Bueno, el hueso. Eh, vamos a ver la vista anterior, es bastante sencillo, ¿no? Solamente está la fosa
subescapular, al igual que tiene un borde interno, y básicamente eso, ¿no? Y también podemos observar la apófisis coracoide en esta parte de aquí, el acromion, la cavidad glenoidea y un borde interno, ¿no? En la vista posterior sí podemos observar un poco más de cosas, como es la espina, que ya se había mencionado, la espina de la escápula, una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa, las cuales, no sé si recuerdan un poco, ahí se va a insertar músculos como el músculo supraespinoso y el músculo infraespinoso, al igual que la cresta de los redondos, ¿no? También se van a insertar los músculos redondos ahí. Y la cavidad glenoidea, ¿no? Que es la parte de lo que es la cavidad glenoidea, que es la articulación escapular humeral. Muy importante porque ahí se articula la escápula con con el húmero, ¿no? Por eso es bastante resaltante esta cavidad. Al igual que la acromio. Ahora vamos a los músculos, a detallar un poco los músculos en la región escapular. En los músculos de la región escapular tenemos el músculo supraespinoso, e infraespinoso, el músculo redondo menor, redondo mayor, dorsal ancho y subescapular también, ¿no? Además de trapecio, romboides mayor, romboides menor. Eso básicamente se tiene en la región dorsal. También tenemos triángulos, ¿no? El triángulo es redondo, muy importante, porque sí, he visto en algunos, bueno, en los exámenes que dábamos, nos, nos hablaban bastante en el miembro superior del triángulo redondos y de todo lo que contenía, ¿no? Que está ubicado en el músculo redondo, y entre el músculo redondo y el húmero, básicamente. Y es atravesado por la porción larga del músculo tríceps, más o menos por esta parte de aquí. Al igual que ahí se encuentra el cuadrilátero húmero-tricipital y el triángulo homotricipital, en los cuales se originan por la presencia del triángulo de los redondos y la porción larga del tríceps. Eso lo vamos a ver aquí, de una manera más detallada, ¿no? En la imagen, porque siempre la imagen nos va a ayudar bastante para poder observar y para poder identificar. Aquí tenemos el cuadrilátero humeral tricipital, en esta parte de aquí, básicamente, o llamado también del Pepao, él fue el que lo descubrió. En esta parte de acá, cuadrilátero húmero tricipital, básicamente, es del paso al nervio circunflejo o nervio axilar, comúnmente llamado, también la arteria circunfleja posterior y la vena circunfleja posterior también, ¿no? Básicamente ellos pasan por lo que son el húmero tricipital, el cuadrilátero húmero tricipital. También tenemos los triángulos, triángulo homotricipital, que lo podemos observar aquí, el triángulo homotricipital, el cual pasa la arteria y vena circunfleja escapular, solamente esos dos. También tenemos el triángulo húmero tricipital, llamado Avelino Gutiérrez, porque fue el que lo descubrió, el cual da paso al nervio radial, a la arteria humeral profunda y a su vena satelital. Eso es lo que contiene. Muy importante esto, ya que sí los he visto en algunos exámenes. Si a veces te preguntan qué es lo que contiene el triángulo húmero tricipital, o llamado Avelino Gutiérrez, por ejemplo, y tienen que pues marcar la respuesta que mencione nervio radial, arteria humeral profundo o la vena satelital. Continuamos ahora, vamos a ver más básicamente los músculos al detalle de dónde se insertan, ¿no? De la escápula. Ya al haber descrito su osteología de la escápula, vamos a ver dónde se inserta. Aquí, como les había mencionado, el músculo supraespinoso en la parte supraespinosa y el músculo, lo que es infraespinoso, son los más resaltantes de la vista posterior, ¿no? De la vista posterior, anterior. Al igual tenemos el elevador de la escápula. Ese elevador de la escápula es muy importante en la aplicación porque es cuando uno alza los hombros, cuando uno se pone a alzar los hombros, no sé si lo pueden hacer, ahí va a actuar también el elevador de la escápula. También tenemos el músculo trapecio, que pasa por la espina, esta es la espina de la escápula. En la parte superior de la espina de la escápula encontramos al trapecio, en la parte inferior de la escápula, de la espina de la escápula encontramos al deltoides. Al igual en la cara, en la parte externa lateral,
Básicamente encontramos al romboide menor, romboide mayor, que se van a insertar en esa parte. En la parte del borde inferior tenemos también al dorsal ancho, que se va a insertar. Al igual que en la parte del borde ya interno como tal, tenemos al redondo mayor, al redondo menor también, ¿no? Que se van a insertar, y la cabeza larga del bíceps. Básicamente todos son estos, todos los músculos que se van a ir insertando en el omóplato. Ahora en la otra visión vamos a encontrar otros músculos que también se van a insertar, ¿no? Como es el serrato mayor, en todo el borde lateral, serrato mayor. Y en la parte de la fosa subescapular se va a insertar, su propio nombre lo dice, el músculo subescapular. Al igual tenemos lo que son el pectoral menor, que también se va a insertar, el músculo moyoideo en la parte superior, básicamente, el borde superior, el músculo coracobraquial, la porción corta del bíceps, también lo podemos observar, y la cabeza larga del bíceps, ¿no? Esto es el cuadro de resumen para que ustedes vayan, bueno, más que todo estudiándolo, ¿no? Porque es bastante complicado aprenderse uno por uno, y recordarlo más que todo, ¿no? Los más comunes, ahí sí los dejo para que los puedan eh, estudiar, leer, básicamente, de una manera más didáctica, ¿no? Ahora vamos a la parte un poco más compleja, aparte de los músculos, como son la irrigación y inervación de la región escapular, en el cual vamos a encontrar diversos ligamentos y nervios, ¿no? Que son un poco más complejos, como es el nervio. Aquí podemos observar en la parte, esta es la espina de la escápula, por ahí pasan lo que son el nervio arterial supraescapular, también tenemos el ligamento trapecio escapular superior. Al igual que diferentes tendones, ¿no? Como el tendón infraespinoso, una sección de este. Y básicamente ello, al igual que, ¿se acuerdan los que son los triángulos? Aquí podemos encontrar a la arteria profunda del brazo y también el nervio radial, como ya lo habíamos detallado. Este es como un resumen, ¿no? De los músculos y todo lo que podemos encontrar en la parte de la inervación de esta región. Al igual podemos encontrar lo que son diferentes arterias, ¿no? Básicamente. Y eso ya es para poder ir estudiándolo poco a poco con calma, ¿no? Con paciencia, porque sí es bastante. Entre los cuales, bueno, para mí resalta mucho lo que es la arteria y nervio supraescapular, que lo podemos encontrar en la parte superior de la escápula, ¿no? Al igual que hay otras arterias, como la arteria subescapular también, que, bueno, sigue, ¿no? Una supra y otra subescapular. Solamente esa misma arteria, solamente que se le nombra diferente por la región en la cual pasa. Siempre, o varias veces, no digo siempre, a varias veces hay algunas arterias que es la misma, o algún nervio que es el mismo, pero que se va a nombrar de acuerdo en el lugar que se encuentre, ¿no? Ahora vamos a pasar a la parte de la misma, la región del hombro, pero la parte pectoral, básicamente. En la parte pectoral, este contiene 4 músculos que se insertan en todos ellos, en la cintura escapular, básicamente, y se encargan para lo que es el movimiento entre el miembro superior y la cintura escapular, como podemos observar aquí, ¿no? En esas imágenes. Y estos músculos básicamente son lo que es el pectoral mayor, el pectoral menor, la subclavia y el serrato anterior o mayor. Son los músculos que conforman esta región, la región pectoral, ¿no? De ellos, el pectoral mayor y el subclavio conforman la pared anterior de la axila y el serrato mayor la pared medial de la parte de la axila, ¿no? Aquí podemos hacer una imagen donde podemos encontrar, ¿no? La parte pectoral, básicamente. Básicamente ello. También tenemos lo que es entre el músculo pectoral mayor y el deltoides como tal, entre estos dos músculos de aquí, el deltoides y el pectoral mayor, se halla el surco deltopectoral por donde cruza lo que es la vena cefálica. Al igual que en ambos pectorales, está inervado por los nervios del mismo nombre, ¿no? El nervio es igual que el nombre, el nervio pectoral, por lo mismo que pasa por esa parte, ¿no? Al igual que el pectoral mayor, aproxima y rota medialmente al húmero, básicamente.
sobre la articulación del hombro. Asimismo, flexiona la articulación llevándolo al húmero hacia la parte de adelante. Aquí podemos observar algunas de las funciones básicamente que tienen estos músculos, como son la flexión. Cuando se flexiona el brazo, se eleva las costillas durante la respiración. Cuando ustedes respiren, o sea, pueden hacerlo si desean, respiren forzosamente, ahí es donde cuando se flexiona el brazo, eleva básicamente las costillas, ¿no? Al igual tenemos el pectoral menor, el cual va a estabilizar y rota la escápula básicamente, y asimismo eleva las costillas durante la inspiración forzada. Una es sobre la respiración forzada y otra es la inspiración forzada, ¿no? Al igual que el serrato mayor, pega la escápula contra la pared torácica. No sé si alguna vez ustedes han empujado a través de algún mueble o han dado un puñetazo, por eso se llama el músculo del boxeador. Da un puñete o tal vez empujan algún mueble, ahí está actuando el serrato mayor, que es el que pega la escápula contra la pared torácica, básicamente. Y claro, tenemos por ejemplo, si se da la parálisis, produce la escápula alada, es llamada así. El sujeto es incapaz de poder hacer este movimiento, ¿no? Ahora vamos a irnos a la parte axilar. En la parte axilar para poder detallar la parte axilar, tiene límites, ¿no? Como es la pared lateral, con el número 1, aquí podemos observar el número 1, que es la pared lateral, en el cual se encuentra el surco intertubercular, al igual que los músculos coracobraquiales y bíceps porción de la parte corta. Al igual que en el número 2, como podemos observar en la imagen, tenemos la parte posterior, ¿no? Donde encontramos el músculo dorsal ancho y el músculo redondo y subescapular. En la parte el número 3, que es esta parte de aquí, tenemos la pared medial, encontramos la parrilla costal, el músculo serrato anterior también. En la parte de la pared anterior encontramos lo que es el músculo pectoral mayor, el pectoral menor y el subclavio, básicamente esos 4 músculos, ¿no? Y en la base como tal de la axila o axilar está formada básicamente por piel, fascias axilares, superficiales y profundas, ¿no? Algo que destaca bastante es la arteria que pasa por ahí, la arteria por su propio nombre, por donde pasa la arteria axilar. La arteria axilar básicamente tiene ramas, ¿no? Y es la prolongación de la arteria subclavia. El músculo pectoral menor la divide en 3 porciones, ¿no? Como es descendiente entre los 3 troncos secundarios del plexo braquial. Y sus ramas frecuentes son el acromiotorácica, torácica lateral o mamaria externa, llamada mamaria externa también. El tronco de las circunflejas humerales y el tronco de la arteria subescapular. Es la cual se destaca porque es la más voluminosa, ¿no? La arteria subescapular. Y podemos observar, ¿no? En la imagen. Básicamente ello, ¿no? Como es que tiene varias divisiones, ¿no? Al igual que la vena también, se destaca bastante la vena axilar, que se forma por la reunión de la vena basílica con el tronco de las 2 venas humerales, básicamente. La vena cefálica es tributaria porque es más importante y la de mayor calibre, para que pueda recoger toda la sangre que es básicamente desecho, ¿no? Y va nuevamente a reutilizarse en el corazón. Esa es la función de la vena, ¿no? Recoge la sangre que ya se ha utilizado, ¿no? Y la lleva al corazón para que pueda ser nuevamente, los desechos salgan y pues vuelva a ser reutilizada, ¿no? La vena cefálica bueno, básicamente se ubica por la parte de delante de la arteria subclavia y sube por debajo de la clavícula. Como podemos ver en la imagen, ¿no? Aquí podemos verla no sé tanto, pero según el puntero, si sigan el puntero, aquí podemos ver la vena axilar, que está por debajo de la clavícula hacia el vértice de la axila, y de aquí se convierte en la vena subclavia, de esta parte. Al igual podemos encontrar los ganglios, son ganglios linfáticos, que son muy importantes en el cuerpo humano, ¿no? Porque, bueno, básicamente en la parte de la axila son 5 grupos distribuidos principalmente.
eh, con en relación con las paredes y con las venas principales. Reciben de manera especial los vasos linfáticos de la región mamaria. Básicamente se encuentra el 60% del drenaje mamario en la parte axilar, ¿no? Los rangos de la axila, básicamente el 60% se encuentra en la parte mamaria. Y los vasos linfáticos de la axila drenan hacia el cuello y desembocan en los conductos linfáticos terminales. La preparación de los ganglios linfáticos pues, es determinante para uno poder tener sospechas de la aparición del cáncer de mama. Por eso es bastante importante realizarse lo que es el autoexamen de mama. No sé si en algún momento lo habrán escuchado, pero luego ya lo van a desarrollar, lo van a escuchar con mayor detalle, ¿no? Hay varios pasos en la parte del autoexamen de mama y uno de ellos es poder observar alguna de esas bolitas y esas bolitas cuando se toca pues va a ser básicamente un ganglio, ¿no? Y va a ser uno de los puntos importantes para poder detectar la aparición del cáncer de mama, que es común, el cáncer de mama se ha vuelto muy común en las mujeres. Ahora vamos a pasar a la siguiente región, ya dejamos de lado la región de lo que es del hombro básicamente, vamos a la región del brazo, en el cual está constituido básicamente de un solo hueso, ¿no? Como es el hueso umbral, el húmero llamado. El brazo se extiende de la parte del hombro hasta esta parte del hombro hasta el codo como tal. Su prominencia en la cara anterior se debe al músculo bíceps y la prominencia posterior al músculo tríceps. El comportamiento anterior del brazo se ubica en los músculos bicibraquial, coracobraquial y braquial anterior, al igual que los tres están inervados por el nervio musculocutáneo. Hay un nervio específico, ese nervio específico es para esos tres músculos. Al igual que tenemos que el dendrón largo del bíceps atraviesa el interior de la articulación del hombro. También tenemos que el músculo coracobraquial está atravesado por el nervio musculocutáneo, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y el braquio anterior, la parte braquial anterior es un músculo profundo que solo se atraviesa la articulación del codo, ¿no? Al igual que los tres músculos que reciben la irrigación de la arteria humeral. Aquí vamos a detallar básicamente cómo es que es la osteología del húmero. En la osteología del húmero podemos observar que tiene una cabeza como tal. Presenta dos cuellos llamados, un cuello anatómico en el cual lo podemos observar, si tocamos el hueso vamos a observar el cuello como tal, que divide la cabeza con el resto del cuerpo. Pero también tenemos un cuello quirúrgico y este básicamente se utiliza, como su propio nombre lo menciona, en la parte quirúrgica como tal. Al igual tenemos tubérculos, ¿no? Tubérculo mayor y un tubérculo menor. Un surco intratubercular, aquí lo podemos observar, este surco intratubercular, al igual que la tuberosidad deltoidea, donde se van a fijar el deltoides también, ¿no? Y en la parte, esta es una vista anterior, en la parte inferior podemos encontrar la fosa coraconoidea, al igual que la fosa radial, y los epicondrios, que son importantes saber todas esas partes porque ahí se va a insertar un músculo, como tal, una parte de un músculo. El epicondrio lateral y el epicondrio medial. Al igual que tenemos el cóndilo y la tróclea como tal. Aquí podemos, si nosotros detallamos como tal la cabeza y la parte superior del húmero, podemos ver de una mejor manera en la cabeza como tal. Tiene un troquín, básicamente. También podemos observar que ahí se va a insertar el músculo supraespinoso, en la parte número 4 el músculo infraespinoso y en la 5 el músculo redondo menor. Y tiene una corredera, que es la corredera bicipital y el troquíter, básicamente. Ahora aquí vamos a ir detallando como de manera de resumen, ¿no? En la vista posterior tenemos a la tuberosidad deltoidea, al surco del nervio braquial, porque ahí va a pasar el nervio braquial, claro, también tenemos el surco del nervio cubital, por lo que su propio nombre lo dice, por ahí va a pasar el nervio cubital. Y la fosa hilolicano, ¿no? Tenemos que en la epífisis superior vamos a encontrar todo esto de manera de resumen, todas estas partes, en la diáfisis y en la epífisis inferior también. De manera de resumen, para que puedan recordarlo
básicamente, ¿no? Este es muy importante, este punto también es muy importante porque lo he visto, bueno, me ha tocado también en los exámenes, ¿no? Como es el manguito, el famoso manguito de los rotadores. Y el manguito de los rotadores básicamente es un grupo de 4 tendones que se hacen inserción como en la metafase proximal del húmero, que son originados básicamente por el músculo subescapular. Lo podemos observar en la parte superior, ¿no? del húmero, en la vista, en la parte superior del húmero básicamente, en el cual se inserta en la tuberosidad menor, supraespinoso, esfenoespinoso y el redondo menor. Importante recordar estos nombres, ¿no? Que son estos músculos que se insertan en el manguito de los rotadores. Porque básicamente te preguntan, a veces, en algunos exámenes te preguntan qué músculos se insertan dentro del manguito de los rotadores. Y ahí tenemos el músculo subescapular, músculo supraespinoso, músculo infraespinoso y el redondo menor. Esos 4 músculos. El origen muscular se encuentra en la escápula. Básicamente tenemos como función la restricción dinámica de la cabeza humeral y del impulso rotacional en sinergia con la fuerza general en el deltoides. Básicamente lo que quiere decir es el movimiento que hacen ustedes entre lo que es el hombro básicamente con el húmero, ¿no? Ese movimiento que realizan, esa rotación. Consiguiéndose arcos de movimiento tan amplios como de 180 grados, cuando hay una flexión, una abducción y una combinación de diferentes movimientos que llevan a una circuncisión de 360 grados. No sé si pueden mover lo que es la parte del hombro con el brazo, ya, esa función, ese movimiento que lleva a un grado, a 360 grados, pues forma parte del manguito de los rotadores, ¿no? Tiene esa función. Ahora vamos a observar lo que son los músculos como tales que se insertan en el húmero como tal. Tenemos que en la parte de la cabeza humeral, formando un tercio de la esfera orientada en el sentido medial, tenemos la parte del músculo supraespinoso, infraespinoso y el músculo redondo menor. En la parte de lo que es el troquíter o tuberosidad mayor, se inserta en lo que es, como ya lo había mencionado, el músculo supraespinoso, infraespinoso y el redondo, básicamente. Y en el troquíter o tuberosidad menor se inserta el subescapular. Y junto a estos 4 músculos forman lo que es el manguito de los rotadores, ¿no? Famoso llamado manguito de los rotadores. El troquíter mayor y el troquíter menor. Al igual que en la cabeza o en el cuello quirúrgico, se inserta lo que es el nervio axilar o circunflejo. Al igual que podemos observar lo que es el deltoides, el tríceps braquial de la cabeza lateral, la parte braquial, el músculo braquial también se va a insertar, el tríceps braquial de la cabeza medial también, y los diferentes tendones, ¿no? ¿Se acuerdan que acá había lo que es la parte de la epífisis, en la parte de aquí? Tendones comunes de los extensores y tendones comunes de los flexores. Esa es una vista posterior. Y en una vista anterior tenemos la diáfisis como tal, lo que son las tuberosidades en V, ¿no? Del deltoides, el músculo deltoides como tal. En el canal de torsión, llamado canal de torsión, está el nervio radial, ahí cruza el nervio radial. Y en la epífisis inferior distal tenemos al cóndilo, en el cual vamos a encontrar la articulación húmero-radial, al igual que en la parte de la tróclea encontramos a la articulación húmero-cubital. Esas son 2 articulaciones importantes que van a poder, como su propio nombre dice, articular con los que son los huesos, o radial y cubital, ¿no? Que es desde el antebrazo, básicamente. Al igual tenemos el epicóndilo. En los epicóndilos tenemos 2 epicóndilos, como ya lo había mencionado, epicóndilo lateral y epicóndilo medial, en el cual se va a insertar en el epicóndilo lateral el nervio radial, que es el músculo los músculos epicóndilos, básicamente, al igual que los tendones comunes de los flexores, ¿no? Ahí podemos encontrar. Y en la parte de la epitróclea, o llamado epicóndilo medial, está formado junto con el lecrano, el canal epitrecondrial o lecraniano, ¿no? Que ahí pasa básicamente, el que pasa es el nervio cubital, es el más importante.
Se va a insertar el músculo epitropleares, ¿no? Son músculos ya más específicos, pero lo que se tiene que recordar básicamente es quién es el que pasa, ¿no? El nervio cubital. Al igual que tenemos en el epicóndilo lateral, los músculos epicondiales, ahí pasan diferentes músculos, ¿no? Como es el segundo exterior radial del carpo, el músculo supinador corto, extensor de los dedos, extensor del quinto el quinto dedo, básicamente, el cubital posterior, el halcóneo, todos estos músculos son inervados básicamente por el músculo radial y participan en las funciones como son la supinación y extensión del antebrazo. Es bastante complejo aprenderse cada músculo, ¿no? Y en la práctica, o sea, sí lo vamos a ver, pero no es de suma importancia aprendérselo de memoria todo, exactamente todo, sino básicamente lo que pasa por ahí, ¿no? La radial y la función que cumplen, la supinación y extensión del antebrazo. Pero como cultura general tenemos que aprenderlo, ¿no? Al igual que en los exámenes no va a venir. Alguno que otro no va a venir, no todos, pero alguno que otro. También tenemos en la parte de la epitróclea o epicóndilo medial, los músculos epitroclares, ahí tenemos el planador redondo, el palmar mayor, el palmar menor, el cubital anterior, y los flexores superficiales de los dedos. Todos estos son inervados por el nervio mediano, básicamente, a excepción del músculo cubital anterior, que ese es inervado por el nervio cubital. Y participan en las funciones como es la pronación y flexión del antebrazo. Ahora, si vemos los cortes como tal de la región del brazo, podemos encontrar de manera de resumen, ¿no? Viendo en un corte transversal los diferentes, bueno, el compartimiento anterior y posterior, pero todo lo que contiene, ¿no? En sí el brazo como tal. Aquí podemos ver en la imagen lo que es el bíceps braquial, el músculo braquial, la cabeza lateral, la cabeza medial y el tríceps. Este es el tríceps y este es el bíceps. Bíceps, tríceps. Este tiene tres divisiones, cabeza medial, cabeza lateral y cabeza braquial. Y el bíceps tiene dos divisiones, como es el braquial y el bíceps braquial y el braquial como tal. Entre el bíceps braquial y el braquial pasa lo que es el nervio musculocutáneo. Un nervio muy importante que vamos a poder, que lo vamos a encontrar en los exámenes también, ¿no? Al igual que tenemos el nervio mediano, la arteria braquial, y los diferentes nervios, como es el nervio cubital también, ¿no? Y el húmero como tal podemos observar. El tabique intermuscular lateral va a ser el que va a dividir la parte anterior con la parte posterior. Es muy importante ese tabique. En la parte posterior podemos encontrar lo que es la arteria profunda del brazo y el nervio radial. Creo que podemos ver que en la parte también posterior podemos encontrar el nervio cubital como tal. Y esos son los tres o cuatro nervios importantes, ¿no? En el brazo, como es el músculo cutáneo, el nervio mediano, el nervio cubital y el nervio radial como tal. El codo es básicamente las inserciones musculares y principalmente los ligamentos que conforman el codo, ¿no? Tiene límites el codo y estos se trazan básicamente dos a través del dedo por encima del pliegue del codo e igualmente dos a través del dedo por debajo del pliegue del codo. Aquí podemos observar cómo está conformado el codo a través del húmero como tal y los dos huesos como son el radio y el cubital. El tendón tiene diferentes tendones como son el tendón anular del radio, la banda posterior, banda anterior y banda intermedia, ¿no? Que está conformado por el ligamento colateral o cubital básicamente. Tenemos un tendón radial y un tendón cubital. Al igual que lo que son el tendón del bíceps. La región del antebrazo. Vamos a irnos ahora a la región del antebrazo para ya ir terminando más o menos. Nos faltan dos regiones, esta y la región de la mano. El antebrazo como tal. Se extiende desde el codo, como podemos ver en la imagen, desde el codo hasta la muñeca, básicamente. Contiene dos huesos principalmente, el hueso del radio y el hueso del cúbito.
que están en una disposición paralela. Ambos huesos están unidos por una membrana, la llamada membrana interósea, que contiene lo que es la lámina fibrosa. Es una lámina fibrosa, pero básicamente extraordinariamente robusta. Sirve para poder insertar diferentes músculos profundos. En el antebrazo se encuentran la arteria radial y la arteria cubital, al igual que con sus venas satélites básicamente. Los nervios medianos, el nervio cubital, el nervio radial, el anterobraquiales, cutáneos, interno y externo. El radio del cúbito, el cúbito también llamado ulna, ¿no? Son huesos largos cada uno y presentan una epífisis superior, una epífisis proximal, que es de mayor tamaño, es el cúbito, y una diáfisis como tal, que es el cuerpo, donde podemos encontrar, aquí vamos a ver la articulación por la membrana interósea, y al igual que una epífisis inferior o distal, que en el cual el de mayor tamaño hace radio. Aquí podemos ver, ¿no? En la epífisis, en la parte superior, podemos encontrar que el cúbito es de mayor tamaño y todo lo contrario es radio, ¿no? En la parte distal o inferior, que tiene un mayor tamaño el radio, como tal. En la epífisis superior o proximal tenemos la cabeza radial. La cabeza radial está compuesta por lo que es la cavidad glenoidea, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, en la articulación húmero-radial, el rodete como tal, el trocoide radial, básicamente ahí se encuentra la articulación radial cubital superior. En la parte del cuello como tal, en el cuello como tal del radio, podemos encontrar que se va a insertar el ligamento cuadrado en la tuberosidad bisebraquial, el músculo bíceps braquial básicamente, y en la parte de la inferior o distal del radio tenemos la apófisis estiloides básicamente, la escotadura cubital, donde se va a encontrar lo que es la articulación radial cubital inferior, al igual que los surcos de la correa de la muñeca y el tubérculo dorsal. Como tal, la fosa articular también, que se va a llevar a la articulación radial carpiana, o la apófisis estiloides del radio, ¿no? Que son diferentes, se van a articular básicamente con la muñeca, con la parte de la mano, la región de la mano. Tenemos también que en la epífisis superior o proximal tenemos al iliocráneo, que forma parte de la prominencia posterior del codo. Ahí se inserta básicamente el músculo tríceps braquial como tal, y en la apófisis coronoides es el músculo braquial anterior. Al igual que las diferentes escotaduras, ¿no? Como la escotadura troqueal, que ahí se va a insertar la articulación umbrocubital. La escotadura radial, que es la cubital superior, la articulación radial cubital superior. Y en la epífisis distal, ¿no? Como tal, tenemos la cabeza cubital la parte cubital, en donde encontramos el rodete, otro código cubital, que encontramos la articulación radial cubital inferior. Al igual que la apófisis estiloides, ¿no? Aquí podemos observar en la imagen cómo es que tiene la cabeza del cúbito, como tal en la parte distal, la apófisis estiloide del cúbito, el cúbito como tal, y en la parte superior tenemos la apófisis del orecano, la muesca troclear, la apófisis coranoides. Y aquí, entre el hueso cubital y el hueso radial, vamos a encontrar la articulación radiocubital proximal. Al igual que hay una articulación radiocubital distal, básicamente. Los músculos como tal, ¿no? Músculos de comportamiento anterior del antebrazo. Eso les dejo ahí como manera de resumen para que puedan leerlo con mayor detalle y mayor tiempo, ¿no? Para que vayan aprendiéndolo. Como es que tenemos en el primer plano todos estos músculos, como es el músculo pronador redondo, músculo mayor, músculo menor y el cubital anterior. Aquí podemos ver en la imagen el pronador redondo, en lo que es el palmar largo, o también llamado lo que es el palmar largo o el flexor radial del carpo, lo que es el palmar menor o largo también, el cubital anterior o flexor cubital del carpo. Y el pronador redondo, ¿no? Aquí podemos observar la imagen.
Son dos, cuatro, y básicamente esos. Y el brachioradial también, ¿no? Que va desde la parte del húmero hasta la parte de brazo hasta la parte del antebrazo. En el segundo plano del antebrazo solamente, bueno, encontramos básicamente los flexores superficiales de los dedos, como tal, el cual tiene la acción de la flexión de las articulaciones intrafalangias proximales y metacarpofalangias flexores de la muñeca básicamente. Y está inervado por el mediano. En el tercer plano podemos encontrar dos músculos, como son el músculo flexor largo del pulgar y el músculo flexor profundo de los dedos. Como les había mencionado, una de las características es que el pulgar como tal, tanto de la mano como del pie, es independiente, ¿no? Tiene sus propios flexores, sus propios músculos flexores. Existe otro, un cuarto plano, en el cual solamente encontramos al pronador cuadrado, músculo pronador cuadrado, el cual se encarga de la pronación del antebrazo. En la parte del comportamiento como tal posterior del antebrazo, tenemos los músculos epicóndrios, el segundo radial externo, el extensor común de los dedos, el extensor propio del índice, el supinador corto, el cubital posterior, el acóndilo, al igual que los diferentes, el aductor, el primer dedo, extensores, ¿no? El primer dedo, la parte corta, la parte larga, y extensor propio del dedo del índice. Aquí podemos observar la imagen un poco de manera detallada, ¿no? El extensor largo del carpo como tal, el extensor radial corto del carpo, el extensor cubital del carpo, al igual que los diferentes extensores de los dedos y también del meñique. Y lo que ya les había mencionado también, ¿no? Los músculos, el acóndilo como tal, el músculo supinador, el músculo separado del pulgar largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor del índice. Ahora si vemos, igual como vimos en la parte del brazo, como compartimientos, en una vista, un corte transversal, podemos observar una parte anterior, una parte posterior, una cara lateral y una cara medial. En la parte anterior tenemos al nervio mediano como tal, al nervio cubital, al nervio es la arteria del propio nombre del hueso, ¿no? Se llama así porque pasan por el hueso, por el hueso cubital como tal. Y tenemos en la parte posterior, encontramos al nervio y arteria interiores posteriores, y al igual que la arteria radial y la rama superficial del nervio radial, como tal. Ahora sí, pasemos a la última región, que es la región de la mano. La región de la mano está compuesta por 27 huesos, como tal. Como ya les había mencionado al inicio, vamos a primero ir por partes, ¿no? El carpo como tal. En el carpo tenemos 8 huesos cortos. En esa primera fila, encontramos al hueso escafoides, o también llamado navicular, aquí lo podemos encontrar, aquí lo podemos ver, al semilunar, al hueso semilunar, al hueso piramidal y al hueso pisiforme. Estos 4 huesos son los primeros de la primera hilera llamada. En la segunda hilera encontramos al trapecio, al trapezoide, al músculo grande y al hueso ganchoso, ya me he quedado con músculo, al hueso ganchoso, hueso grande y hueso ganchoso. Estos 8 huesos que son del carpo también nos van a preguntar en el examen, son caseritos los exámenes, como son los huesos, estos 8 huesos: escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. En la siguiente división tenemos a la parte del metacarpo como tal y a los dedos como tal. En la parte del metacarpo tenemos a 5 huesos, los huesos largos. El primer metacarpiano, el segundo metacarpiano como tal, hasta el quinto metacarpiano. Y en los dedos tenemos 14 huesos largos. Se diferencia solamente lo que es el primer dedo, que es el dedo pulgar. ¿Por qué?
porque este dedo tiene solamente una falange proximal y una falange distal. Este tiene la falange distal y esta falange proximal. Solamente contiene estos. No, aquí, falange distal y falange proximal. Esa es como se puede decir, lo distinto, ¿no? De los dedos. Por eso es que contiene 14 huesos. Ahora, del segundo al quinto dedo vamos a encontrar lo mismo, que es la parte proximal, la parte distal y la parte proximal también, no, la parte medial, ahí me equivoco, la parte medial. Tiene 3 divisiones, medial, distal y proximal. Y pues básicamente es ello, ¿no? Ahí podemos ver eh, básicamente de manera un resumen los huesos como tal de la región de la mano, para que de alguna manera didáctica puedan ir observando, lo puedan ir reconociendo cada parte y se lo puedan ir aprendiendo. En la parte de la región de la mano también tenemos la región palmar. También van a encontrarse varias divisiones, como son las arterias y nervios, ¿no? De los cuales destaco lo que es la arteria radial, que podemos verla acá. Esta arteria radial va a tener divisiones. Se va a llamar de acuerdo a donde pase. Por ejemplo, el arco palmar superficial, la arteria digitales palmares comunes, y esto van a derivar, por ejemplo, en las arterias digitales palmares propiamente dichas. Al igual que los nervios, ¿no? La rama dorsal del nervio cubital también va a pasar por ahí. Ahora, si vemos de alguna manera, como hemos visto en las anteriores regiones, si lo vemos de una vista transversal, podemos observar todo ello que compone dentro de la región de la mano, los compartimentos como tales, de los cuales destaca el nervio cubital, la arteria cubital como tal y el nervio mediano también, ¿no? Esos son los que más destacan. Y luego todo lo que ya hemos mencionado, todos los huesos y algunos tendones de la mano como tal. Para ya ir terminando, tenemos el plexo braquial, muy importante, porque de ahí se van a derivar todos los nervios. Hubiese sido conveniente que para ver los plexos braquiales ya hubiesen llevado lo que es las vértebras, ¿no? Porque de ahí se derivan todos los nervios. Pero vamos a tratar de entenderlo. La C5 es llamada cervical 5, cervical 6, cervical 7, cervical 8 y lo que es la torácica 1 como tal. Van a ir dividiéndose como tal para poder llegar al último en estos nervios que vemos aquí. Y van a ser de suma importancia para toda la región de todas las regiones, como he visto, del hombro, del antebrazo, del brazo y de la mano. Y básicamente lo que tenemos que recordar son estos nervios, porque son los más importantes y los que se van a derivar después en todo, ¿no? Y van a inervar todo lo que es la parte del miembro superior. El nervio axilar, que ya hemos visto en varias ocasiones, lo hemos nombrado, que pasan por la axila, y este va a derivar de lo que es la rama C6, C5, C7, C8 y T1. De todas esas ramas va a derivar el nervio radial. Ahí lo podemos ver en la imagen. Si hacemos un seguimiento, va a derivar de todos ellos. El nervio musculocutáneo, ¿no? También podemos ver su origen. Si seguimos de dónde viene la división, básicamente de la C7, de la C6 y la C5. C5, C6 y 7, cervical 5, 6 y 7, podemos encontrar que se origina en el nervio musculocutáneo. Ahora, si vamos al nervio mediano, este tiene prácticamente de todos. Como es el nervio, va de la C5, C6, C7, y básicamente también aquí, ¿no? La C8 y la T1. El nervio cubital como tal está inervado o viene, su origen es de la C8 a la T1. Y el nervio radial también, lo tenemos por la parte posterior, que se deriva básicamente de todos, de la C5, C7, C8 y T1. El plexo braquial, como hemos observado, lo podemos detallar de una vista posterior y de una vista anterior, cómo es que va a ir inervando diferentes tipos de ramas, ¿no? Sus ramas, llamadas ramas terminales, en el cual tenemos, o ya lo hemos mencionado, el nervio musculocutáneo, que va a inervar el músculo flexores del antebrazo,
perforando el músculo coracobraquial. Este también lo he visto en los exámenes, que por ejemplo te preguntan, ¿qué nervio es el que perfora el músculo coracobraquial? Y tú vas a marcar músculo cutáneo, nervio músculo cutáneo. Al igual que el nervio mediano, para los músculos de la cara anterior del antebrazo y algunos músculos de la mano como tal. Los nervios anterior braquial y braquial, cutáneos internos, para la sensibilidad de la cara medial. El nervio cubital, que es el principal nervio motor de la mano, el nervio cubital. El nervio radial, que es el nervio de los músculos extensores. Y el nervio circunflejo, llamado axilar, que atraviesa el cuadrilátero húmero-tricipital. Aquí ustedes van a ir por detallando, por ir viendo por dónde es que pasa, cuáles son las ramas y los nombres que llevan, ¿no? De acuerdo a las regiones que pasan. Si el plexo tiene lesiones, podemos observar los más comunes, las lesiones más comunes, como son la mano del predicador, que es la lesión del nervio mediano, que afecta a la flexión del metacarpiano como tal, y podemos observar que la persona va lo que es el segundo y el tercer dedo lo va a mantener así y no los va a poder flexionar. Todos los demás dedos los va a poder flexionar, pero esos dos no los va a poder flexionar. ¿Por qué? Porque hubo una reacción del nervio mediano. Al igual que el mano en la garra, llamado también, ahora este va a ser la diferencia porque va a ser el quinto y el cuarto dedo que no van a poder flexionar, ¿no? Porque hay una lesión en el nervio cubital, ya que el nervio cubital irriga toda esa parte, ¿no? De los dedos, o de los metacarpofalangicos, básicamente. Al igual tenemos la lesión de la mano semiesca, que se produce por la lesión del nervio mediano, perdiéndose la inervación de los músculos de la región tenar, produciendo una atrofia en los músculos tenares y la incapacidad para poder hacer el movimiento o la posición del pulgar. Básicamente, la lesión del nervio mediano va a afectar lo que es el movimiento o la oposición del pulgar. Y la mano de la péndula, que es por la lesión del nervio radial, que se produce por la incapacidad de poder extender la muñeca como tal y los dedos de la mano. No se va a poder extender la muñeca ni los dedos de la mano por la pérdida de este nervio, ¿no? Del nervio radial como tal. Bueno, esa es la bibliografía que les dejo, de poder sacar la información y para que puedan ir leyendo, ¿no? Es la idea. Y bueno, muchas gracias. La siguiente semana vamos a continuar con lo que es la región del miembro inferior como tal. Y ahí es un poco también bastante extenso como lo que hemos visto el día de hoy. Así que tienen que ir leyendo y preparándose, ¿no? Porque todo esto vamos a ir viéndolo en la carrera poco a poco. Bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos el sábado.